2024 hubo elecciones presidenciales en más de 70 países. Más de la mitad de la población pues sufrieron un gasto gubernamental electorero. Y entonces lo que suele suceder después de los años de elecciones presidenciales es que pues vienen los recortes en el gasto. Es como después de la fiesta, viene la realidad. Alguien tiene que pagar los platos rotos, ¿no? Pues son los mismos ciudadanos. Entonces se recorta el gasto y ante ese menor gasto gubernamental de los distintos países, pues vamos a tener una desaceleración en la gran mayoría de la economía mundial. No todas las regiones ni todos los países van a sufrir esa desaceleración, hay algunas excepciones, pero en términos generales el PIB mundial pudiera bajar. Nosotros estimamos que de un 3.2 o 3.3, que podría ser el crecimiento de la economía global este año 2024, para el año 2025 podría descender a un rango entre 2.8 a 3%. Ya, bueno, América Latina, la región de América, son 7 elecciones hubo, si no estoy mal, en 2024. Fue un ciclo importante electoral. Jorge, cuéntanos, ¿cómo estás viendo las cosas? Pues efectivamente, como dice Ernesto, para el siguiente año vemos un ajuste después de las elecciones de 2024. Hay que recordar que este año se tuvo un endeudamiento récord de casi 6 puntos del PIB. La presidenta Claudia Sheinbaum en su primer año de gestión tiene que hacer un ajuste fiscal, reducir el déficit para que las finanzas públicas no se salgan de control, para que el costo financiero de la deuda se mantenga estable, y este recorte va a implicar pues ajustes a la salud, a la educación, a la seguridad, pero sobre todo a la inversión física, que tiene un recorte de más de 100,000 millones de pesos, y estos recortes se focalizan en temas carreteros, petroleros, de obras hidráulicas, lo cual va a afectar tanto el crecimiento económico como las perspectivas de desarrollo económico y de bienestar social para la población. ¿Y cómo lo ves, Jesús? Pues Mario, efectivamente creo que el escenario global se está complicando. Me parece que, justo como decía Ernesto, sí hay un enfriamiento, llamémosle normal, después de un año de mucho gasto público en general, pero también hay algunos elementos particulares que creo que hacen que las perspectivas sean más complejas. En particular, la entrada de Donald Trump, que ya mencionabas tú, pero eso viene emparejado con las relaciones y las tensiones geopolíticas que tiene con China. Luego tenemos el conflicto entre Rusia y Ucrania, que también está complejizándose más, y sin duda lo que está pasando en Medio Oriente. Entonces, hay varios elementos que están modificando los escenarios globales. Y yéndonos al escenario nacional, en la encuesta de especialistas de Banco de México, hace 7 meses, en mayo más o menos, cuando les preguntaban si la economía va a estar peor en 6 meses, pues había una respuesta de más o menos del 30% que decían que sí, que va a empeorar en 6 meses. En este momento, esa respuesta es del 77%. Si les preguntaban si está peor la economía que hace un año, pues hace 6, 7 meses estaba por el 20%. Ahorita es 90% la cantidad de especialistas encuestados de Banco de México que dice que está peor que hace un año. Y en términos de si es buen momento para invertir, pues ahorita ya el 60% de los especialistas encuestados dice que no es buen momento. ¿No será que los especialistas y los economistas son muy pesimistas más bien? Porque es que vivimos un 2024, lo recuerdo perfecto, incluso antes, donde ya se hablaba, viene una desaceleración en la economía de Estados Unidos, va a venir una recesión, es inminente 2024. No sucedió nada de eso. Lo mismo se pensaba para el 2023, porque el Banco de la Reserva Federal había subido sus tasas para enfriar la economía. Y la verdad es que había 2 escenarios, los pesimistas que pensábamos que podría haber una recesión y otros más optimistas que pensaban que iba a haber un aterrizaje suave. Y no pasó ninguna de las dos. La economía americana, así es como lo está recibiendo el presidente Trump, está en pleno auge, ¿no? Está en bonanza, creciendo en este tercer trimestre al 3%, para la economía más grande del mundo. Es una economía todavía muy, muy fuerte, como lo está recibiendo el presidente Trump. Sí, ¿cómo lo ven ustedes? Mira, a mí me parece que efectivamente en Estados Unidos las cosas están desacelerándose más tranquilamente, ¿no? Es un poco menos probable que haya un freno. Sin embargo, en México hay otro tipo de señales que creo que contribuyen a este pesimismo que probablemente sí sea muy natural de nosotros los economistas. Yo diría tres sectores que vemos que afectan. Uno, hay un freno seco en la construcción.
si en los primeros 6 meses del año veíamos crecimientos del 9%, 10%, ahorita estamos viendo ya incluso decrecimientos o bien crecimientos muy moderados. Luego, el comercio al por mayor, que es sin duda uno de los sectores más importantes, también está ahorita teniendo muchos problemas en su desempeño. Y por último, las manufacturas que que representan el 20% de la actividad económica en México, están creciendo por el 1%. Entonces, este año sin duda ya se muestran los datos de ralentización de la economía, y yo añadiría que los datos de consumo, los últimos datos de consumo que estamos observando, que había sido el motor de la economía en los últimos 2 años, también se empiezan a desacelerar. Si a eso le añadimos lo que acaba de indicar Ernesto, que el gasto del año que entra va a ser menor, o que el incremento en los programas sociales va a ser menor, entonces el consumo probablemente no tenga el mismo efecto. Y se nota también en los datos del empleo, que han crecido muy poco en los últimos meses también. A ver. Sí, yo creo que hay que tener mucho cuidado con el optimismo para el siguiente año. Los economistas no tenemos una bola de cristal y digo que hay que tener cuidado con este optimismo, sobre todo en finanzas públicas, que es lo que yo manejo, ya que no tenemos fondos de emergencia para pues cumplir o subsanar recortes al gasto si es que no se cumplen los ingresos o el crecimiento económico. Por ejemplo, el Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios tiene alrededor de 50,000 millones de pesos. Eso es 85% menos de lo que llegó a tener en 2018. Y nada más como un ejemplo, en 2019, cuando no se creció lo que esperaba Hacienda, que era alrededor de 2%, y caímos apenas 0.1%, utilizamos 170,000 millones de pesos de ese fondo. O sea, no tenemos para reaccionar a un caso donde la economía no crezca como lo espera Hacienda. Creo que los motores más importantes de la economía están bajando de ritmo, y en particular el comercio exterior ante las amenazas de Trump, que por cierto no necesitan hacerse realidad para afectarnos económicamente. Simplemente con que nos digan, probablemente les pongan un arancel a las exportaciones, bueno, eso tiene implicaciones no solo de precios, sino también de costos en las cadenas de valor que tenemos interconectadas. Básicamente somos una gran fábrica en América del Norte. Entonces, para producir coches, para producir vehículos, pues cruzan nuestros productos la frontera varias veces. Con aranceles simplemente eso se rompe y tendríamos un reacomodo que tomaría años para poderse realizar. Entonces, ese tipo de anuncios, aunque no se hagan realidad, afectan la confianza, afectan las decisiones de inversión y probablemente posponen proyectos. Por eso es tan difícil pensar que en este momento, pues digamos, los pesimistas erremos más que los optimistas. Sí, a ver, esas son amenazas, pero digamos, no son de que están en el ambiente. Esas son ya, digamos, políticas públicas puntuales. Muy puntuales, ¿no? Anunciadas. Eso podría venir en cualquier momento. Al igual que otros asuntos como las deportaciones masivas, que también tendrán un impacto económico para uno y otro lado de la frontera, sin duda alguna. ¿Cómo lo ves esto? A ver, partiendo de que de entrada el escenario 2025 es restrictivo. Simplemente vemos el presupuesto de egresos aprobado y pues ya sabemos que va a ser, ya se había dicho, se había anunciado que va a ser muy restrictivo, con el objetivo que tú decías de tratar de consolidar la consolidación famosa fiscal. Sí, efectivamente hay recortes que nos van a poner en desventaja en los temas de la revisión o la renegociación del TEMEC. Por ejemplo, hay una reducción muy importante en el Instituto Nacional de Migración, tiene el peor presupuesto de desde 2008. Esto pues va a limitar el control del flujo migratorio, además de la garantía de derechos humanos, y eso es una de las preocupaciones principales de Donald Trump. También hay recortes importantes en materia de seguridad pública, y esto pues también nos pone en una mala situación ante las exigencias del presidente de Estados Unidos